6 de la tarde con 6 minutos, tal como se los anunciábamos, vamos a seguir conversando sobre esta carrera ya hacia el 14 de diciembre y lo hacemos con el senador Ricardo Lagos Weber, vocero de la candidatura de Janet Jara. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí bien, gracias, en el Senado. Así lo veo, ya vamos a conversar también del Senado, pero le quiero preguntar. Conversábamos hace días atrás y usted decía que esta segunda vuelta era otra campaña. ¿Cómo definiría usted el estado de situación y en esta otra campaña, cuál es la estrategia con la que Janet Jara va a salir a buscar estos votos que necesita para ganar si es que efectivamente se convierte en presidenta de Chile? Lo primero es consolidar aquellas áreas positivas en las cuales creo que Janet Jara marcó en esta primera vuelta y que es no solamente una actitud positiva, una campaña limpia, una campaña sin descalificaciones y permanentemente llamando a acuerdos y a entender por qué algunos prefieren otras opciones. Y lo ejemplifico así. Preguntaba en su oportunidad, porque corría el rumor de que eventualmente el presidente Frey no la iba a respaldar, ella, su actitud, ¿cuál fue? Me quisiera reunir con el presidente Frey para escuchar cuáles son sus preocupaciones y ver cómo podemos avanzar en ese tema. Esa es la actitud que tuvo en la primera vuelta y que en esta segunda vuelta de campaña, que es una elección completamente distinta, hay que mantener. Lo segundo es muy importante, creo yo, marcar las diferencias con la otra candidatura. Acá hay un mundo de diferencia entre José Antonio Kast y Janet Jara y todo lo que representa hacia atrás, en términos de biografía de vida, en términos de decisiones que han tomado en sus vidas, en la forma en que se han comportado en política. Y eso creo que es muy importante relevarlo. Ahora, ¿Ya? va a ser difícil contrastarlo porque José Antonio Kast, por ejemplo, no va a ir a un programa al que se le había invitado. Él dijo que no había confirmado, pero lo cierto es que probablemente asista solamente a 2 debates. Bueno, eso es propio de alguien quien rehuye las preguntas. Él va solamente a entrevistas en las cuales se siente más cómodo. ¿Ya? Él tuvo expresiones, creo que fue en el día de ayer, o el lunes, porque el día lunes o martes Janet Jara estuvo en un par de matinales y en programas de mucha difusión, con mucha audiencia, y él los ninguneó un poquito diciendo que él estaba en regiones, que era importante estar en regiones. Él va a lugares blindados. A él no le gusta que le hagan preguntas, porque no siempre las responde. Y estoy diciendo bien directo y sin ningún matiz. Ahora, ¿ya? Él dice que él no ha cambiado nada. ¿Y por qué no va a los matinales? Porque los matinales, ¿sabe por qué no va a los matinales? Porque los matinales hacen preguntas de sentido común que las chilenas y chilenos se hacen a diario, ¿ya? Y él no quiere exponerse a eso. Y respecto a los debates, al menos Janet Jara creo que tiene contemplado, confirmado en 7 debates en estas 4 semanas. Eso es lo que corresponde. Ya, pero ¿con quién va a debatir si él no va? Bueno, entonces hay que decirlo fuerte y claro, que él no quiere debatir. Él no quiere intercambiar opiniones. Entonces, eso, desde el punto de vista de alguien que quiere ejercer el liderazgo en Chile, hay que decirlo así, y así lo digo yo. Alguien que aspira a ser presidente de Chile, que se corre de discutir en lo que piensa y cree, es para no creerle o para no tenerle confianza. Si está seguro de lo que piensa, si tiene convicciones profundas, tiene que ir a defenderlas ante un adversario, no un enemigo, un adversario, como en este caso Janet Jara, y señalar por qué son mejores de hablar a la opinión pública. Esa es la idea de los debates. ¿Janet Jara va a ir a este programa al que la invitó Franco Parisi a Bad Boys? Ese es otro tema. Ella lo que ha hecho, ha estado desplegada en todos los medios que puede, y respecto a esa invitación, lo que ella ha dicho es que ella se va a tomar un tiempo para reflexionar qué significa ir a ese programa, en particular por lo siguiente. Aquí tiene que aquietarse un poquito las aguas respecto al resultado de la elección del domingo. Uno empieza a observar, a decantar lo que fue ese resultado electoral por regiones o por comunas, y uno se da cuenta que ciertamente es algo obvio, pero los santiaguinos no lo saben. Santiago no es Chile. Y fíjese que hay votaciones de determinados candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, que son muy marcadas en algunas regiones de Chile. Entonces creemos que tal vez nosotros consolidar en esas regiones lo que tenemos que hacer y mientras tanto reflexionar sobre el resultado de esta elección y en su oportunidad ver cuál es la oportunidad mejor si es que de atender ese programa y esa invitación que ha hecho Franco Parisi. En todo caso, lo que sí ya ha hecho Janet Jara en esto es tomar las propuestas, no solamente de Franco Parisi, sino que de Evelyn Matei y otros, que le pareció que eran razonables, que eran audaces, que le hacían sentido,
porque uno no tiene a uno no siempre se le ocurren las mejores propuestas, las mejores ideas. ¿Ya? Y por eso tomó las propuestas en el tema oncológico, por ejemplo, de Evelyn Matei, o el tema de la devolución del IVA a los medicamentos de Franco Parisi, y así otras. Entonces, esta es una campaña, esta campaña tiene que ser más convocante que la primera, y marcar, insisto, marcar las diferencias y las biografías. ¿Cuál es el límite a la hora de buscar adelante votos, senador? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite a la hora de salir a conquistar votos que estuvieron por otras candidaturas? No sé si la palabra, no sé si entiendo bien la pregunta en el sentido de qué quiere decir por límite. Lo que hay que hacer es hacer el planteamiento de una oferta y una propuesta de país a chilenos que no votaron por Janet Jara en primera vuelta, que tuvieron otra opción, que ciertamente no fue Kast, y explicarles que el camino hacia adelante es más seguro, es más convocante, es más amigable, es más cercano con alguien como Janet Jara. Porque Janet Jara dice que va a tomar el tema del IVA de los medicamentos, también ha sido receptiva respecto a los 5 millones que podrían ganar asesores en un eventual gobierno suyo, pero Franco Parisi tiene otras medidas, como por ejemplo retiros que no tengan un efecto inflacionario, y ese ha sido uno de los temas fundamentales también de esta campaña. Por eso le digo, ese es el límite en el caso, por ejemplo, de las ideas de Franco Parisi. Yo entiendo que, corríjame si estoy equivocado, pero yo entiendo que Janet Jara ya se refirió a eso en el día de ayer. Por eso, ahí está el límite. Y creo que dijo que no era oportuno esos temas, me parece que dijo. Si no dijo eso, me tendré que retractar mañana, no tengo ningún problema. Pero me parece que ella fue bien clara en esa materia. ¿Ya? ¿Cuán importantes son los votos de Franco Parisi, senador? O sea, todos los votos son importantes y los votos no son de Franco Parisi. Los votos son de los electores, los que prefirieron a Franco Parisi en primera vuelta. Y eso hay que respetarlo y con mucha humildad, ir a escuchar lo que plantearon. Que hay que ir a las regiones del norte, donde tuvo una alta votación. En la misma región de Valparaíso tuvo una alta votación. Y ver qué esperarían ellos de un futuro presidente que no sea su primera opción. Porque esa primera opción ya no fue. Y creo que entonces una candidatura que nunca ha sido prejuiciosa, que nunca ha sido descalificadora, una candidatura que nunca se ha escondido detrás de los bots, una candidatura que habla directamente. La candidata Janet Jara ayer fue muy categórica cuando dijo, mire, a mí no me parece que el principal asesor económico de José Antonio Kast sea quien decidió voluntariamente, estas son palabras mías, voluntariamente defender a las industrias que estaban acusadas de colusión. Esto es de ponerse de acuerdo entre ellas para subir el precio de los medicamentos y subir el precio de los pollos. Nadie lo obligó al señor Quiroga a defenderla, fue su opción profesional. Pero ahí la estuvo defendiendo, estuvo viendo el diseño, tratando de explicarlo, y el Tribunal de la Libre Competencia no le encontró razón en ninguno de sus argumentos. Entonces, ella ha sido directa cuando tiene una crítica. No se esconden los bots que mandan a decir que una candidata tiene problemas mentales. Eso fue lo que hizo la candidatura de Kast. Esta cosa hay que marcarla, porque eso señala el carácter de un futuro presidente de Chile. Ahora, con Franco Parisi, que ganó en las regiones del norte, también ganó, salió segundo en la Araucanía, en el Maule. Hay una conexión con un votante que efectivamente esta candidatura no llegó. ¿Por qué pudiera tener más afinidad con Janet Jara y no con José Antonio Kast, cuando las personas también lo que están buscando hoy es seguridad, por ejemplo? Las personas buscan seguridad, las personas buscan ser incorporadas, las personas buscan ser incluidas, las personas también se identifican con la biografía de las personas. Y Franco Parisi tiene una biografía muy interesante. Era una persona que le ha ido bien en la vida, desde el punto de vista profesional. Fue profesor de la Universidad de Chile en la Escuela de Economía, Facultad de Economía y Negocios. Es una persona que trabaja en Estados Unidos y una persona que fue a colegio público. Es una persona de esfuerzo. Y creo que eso la identifica mucho más con una Janet Jara que con alguien como José Antonio Kast. Y creo que un electorado que le gustó a Parisi, que se sintió atraído a Parisi por su manera de ser, por su pasado, por su biografía, creo que puede tener una cercanía mayor con alguien como Janet Jara, que creo que refleja mejor el promedio de nosotros los chilenos y las chilenas. Senador, hoy día la diputada Pamela Giles, quien va a ser la jefa de bancada de los diputados del Partido de la Gente, a través de sus redes sociales publica y dice: Janet Jara arrastrándose por los votos de Parisi al que hace una semana funaban. ¿Cómo me estoy divirtiendo? Jaja. Sí, bueno, en Chile hay libertad de expresión. Nosotros
no somos así. Janet Jara no tiene esa manera de aproximarse a la cosa pública ni hablarle a la sociedad. Puede haber un segmento de chilenos y chilenas que esa manera un poco más agresiva, burlesca, le guste y la traiga, pero uno tiene la opción de elegir qué camino seguir en Chile. ¿Ah? Y nosotros no somos así. Creo que a los chilenos la mayoría no les gusta esa actitud, pero es opinable, es mi opinión. Así que yo, respetando mucho a las personas, no comparto para nada el tono, tal vez burlesco o arrastrándose. Yo no he visto arrastrándose a Janet Jara. La misma pregunta que le hicieron sobre los famosos retiros programados antiinflacionarios, ella dijo que era un camino que a ella no le parecía. ¿No? Entonces no se arrastró nada. Ahora, ¿por qué Franco Parisi ganó en el norte? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes del norte de Chile? Yo siento que eso tiene que ver mucho con el tema de delincuencia, seguridad y el tema de migración. ¿Ya? El tema de darle más tranquilidad y seguridad a las familias chilenas en el norte, donde hay una tensión permanente, en donde ellos sienten tal vez a ratos la ausencia del Estado para hacerse cargo de esa dinámica, de lo que ya ocurre en términos laborales, en términos de seguridad. Ahí es donde están las fronteras, que están más porosas en el norte de Chile, y eso ha generado, yo creo, una tensión al interior de esas comunidades. Ya, pero en esos temas es el discurso al que apunta José Antonio Kast y que es muchísimo más duro y más determinado. Sí, pero es duro, pero es falso. Él dice que va a expulsar a 360.000 inmigrantes. Matilde, 360.000 inmigrantes, tome todos los aviones que se le ocurren del mundo y trate de ver cuántos aviones requiere. Pero después que junte todos los aviones, que son centenares de miles de aviones y de miles de viajes, a un costo gigantesco, calcule, dígame a dónde los va a enviar si no se los quieren recibir. Eso es falacia. Eso es falacia. Entonces, bueno, cuando mi candidata Johannes Kaiser habló de incluso nosotros lo que vamos a hacer es identificar a esta gente que está ilegal y ordenarlo. ¿Ah? O decir que va a ser cárceles que los va a tener en áreas recluidas durante meses hasta que se aclare su situación. Esos no son ciertos. Eso es un discurso duro, pero que no es efectivo. Y eso no tiene que hacer la diferencia. Y en esta segunda vuelta vamos a marcar la diferencia. Vamos a explicar por qué esas medidas no son realistas ni financiables. ¿Ya? Ahora, y son senador, populistas. En cambio, Janet Jara ha sido más clara. Usamos las tecnologías, usemos las nuevas tecnologías para enfrentar esto. Hagamos una muralla digital, ¿ya? Que cubra toda la frontera norte para impedir la porosidad de nuestra frontera, y hagamos unos cargos de los que ya están en Chile. Sepamos dónde están, quiénes son, identifiquémoslo. Eso tenemos que hacer. Ya, ¿y cuánto le juega en contra pertenecer a un gobierno al que hoy esa misma gente responsabiliza de lo que está pasando con la migración? Sí, ahí hay un poquito de injusticia porque este gobierno lo puede criticar por muchas cosas, pero los migrantes no llegaron con este gobierno. Han ido llegando a Chile de los últimos 15 o 20 años. ¿Ya? Y hubo presidentes que llamaron e invitaron a la gente a venir acá, ¿ya? Como el presidente Piñera en su oportunidad. Entonces este es un tema que nos preocupa a todos. Pero entiendo que cuando un gobierno está gobernando, a ese gobierno al cual se le exigen las cosas que las cambie o que haga algo al respecto, no a los gobiernos de atrás, al margen de que se hayan heredado los problemas. Y eso es algo que objetivamente ocurre así. Y en todas partes, ser oficialista o vincular al gobierno de turno, aprobado en el pasado, que exige un doble esfuerzo que estar en la oposición. Y eso es una realidad, aquí en Chile y en cualquier país, democrático me refiero, en donde eso empuja también las alternancias. Y eso puede explicar por qué en Chile hemos tenido alternancia en el gobierno, en los últimos 4 gobiernos. ¿Ya? Pasamos del presidente Bachelet a Piñera, Piñera a Bachelet, de Bachelet a Piñera, de Piñera a Gabriel Boric. Bueno, y entonces, si uno hace esta matemática, la suma de los votos que tiene la derecha, ¿no hace ya que esta elección esté más o menos definida? En absoluto. En absoluto. El año 2017 la suma de los candidatos presidenciales, Alejandro Guillermo, Enrico Minami y Beatriz Sánchez, creo que sumaba 54-55%. El presidente Piñera tenía 36 y tanto, ¿ya? Y pudo revertirlo, con un apoyo, es cierto que había de otros sectores. Entonces, esto no es una carrera corrida, hay diferencias muy importantes. Cuando yo veo un candidato que se niega a debatir, será por algo. Un candidato, fíjese, se reunió con economistas ayer, y ¿sabe las medidas que propuso, pensando en Chile? Rebajar el gasto fiscal y los impuestos. No hay ni una medida para los chilenos directa. No hay 750.000 pesos de un ingreso vital.
No habla de rebajar las tarifas eléctricas, de hacerse cargo el día a día. Por ponerle dos ejemplos. Entonces, yo siento que esos temas sí pueden calar hondo en aquel sector de chilenos y chilenas que prefirieron otra opción en primera vuelta. Ahora, senador... Y que van a tener que buscar una opción, van a tener que buscar una opción, Matilde, y aquí yo hago mío ese refrán francés que lo he repetido 10.000 veces y voy a seguir repitiéndolo todo lo que quede las 4 semanas. En Francia siempre hay muchos candidatos en la primera vuelta, igual que en Chile. Y los franceses dicen que en la primera vuelta uno vota con el corazón, por aquel candidato que aunque no vaya a llegar a la final, es el que me interpreta, para dejar marcado cuál es mi preferencia. Pero en segunda vuelta uno vota con la cabeza, con la razón, buscando aquel que sea el mejor para el país o el menos complejo si usted quiere, o el que más se acerca a lo que yo pienso, o el que sea menos malo como dicen otros. Ya, y eso yo creo que hace, bueno, muchas veces eso ocurre en democracia. Cuando tú tienes opciones, te dice, mire, yo no pongo el mal menor, digo el más complejo, me gusta más y más la frase, porque puede ser complejo para mí, pero ahí está. Y respetando los resultados. Entonces yo digo, esta es una carrera cuesta arriba, ciertamente, ¿ya? Pero tenemos la candidata, perdóneme que lo diga así, más alegre, más convocante, más dispuesta a debatir, ¿ya? Senador, hoy día ella también hablaba... Se supone que hablaba... tiene todas las de ganar y se esconde. Bueno, tú, no quiere cometer errores, no quiere exponerse a riesgos, probablemente. O tal vez, esa es una mirada. La otra mirada es tal vez no solamente no cometer errores o riesgos, tal vez no tiene respuestas claras para las preguntas que se le van a hacer. ¿Ya? Senador, la candidata Jara habla de tomar la prioridad de las listas de espera en el cáncer de mama, una idea que estaba en el programa de Evelyn Matei. ¿Espera también recibir votos que votaron por Evelyn Matei? Yo creo que hay un sector de chilenos y chilenas que le dieron el respaldo a Evelyn Matei, que muchas veces no votaron por la derecha, para empezar. Segundo, tal vez gente que sí votaba por Evelyn Matei o Chile Vamos tiene severas cuitas con republicanos por la forma que se comportaron en la campaña. ¿Ya? Yo he visto declaraciones de partidos de gente de derecha que dicen que ellos no formarían parte de un gobierno de José Antonio Kast. Entonces creo que hay un espacio. Y yo dificulto que aquellos que alguna vez, durante muchos años, votaban Concertación o Socialismo Democrático, que esta oportunidad tienen diferencias con Janet Jara o temores por lo que lo puede rodear, yo dificulto que vayan a hacer un banderazo por José Antonio Kast. Una persona que ha justificado cosas bien horrendas y que es un retroceso. Una persona que fue el único diputado en Chile... Y amarillos ya están definidos prácticamente por José Antonio Kast y ellos pertenecieron a ese mundo. Bueno, está bien. Que hagan campaña por José Antonio Kast, están en todo su derecho. Yo lo voy a respetar permanentemente. Ahora, hay de esos votantes que probablemente votaron por Evelyn Matei, que nunca habían votado por la derecha, son aquellos que dicen que nunca votarían por alguien del Partido Comunista. Janet Jara, ella ha dicho que si llega a gobernar podría suspender su militancia. ¿Podría suspenderla antes como un signo de apertura o tal vez una garantía para los que están dubitativos frente a ese escenario? No sé si puede jurídicamente. No, renunciar o suspenderla, porque renunciar no puede, pero suspenderla probablemente sí. Pero bastaría que dijera que lo va a hacer, y fue lo que dijo ayer para hacer una entrevista en un podcast que la vi ayer. Dijo que ella estaba dispuesta a hacer todo eso si llegara a la presidencia de la República para que no le siguieran preguntando por ese tema nomás, que no tiene ninguna importancia, a mi juicio no tiene mucha, pero está dispuesta a hacerlo. Pero un argumento que yo le he escuchado a gente de Evelyn Matei, por ejemplo. A mí más me preocupa, Matilde, que una persona que se negó no solamente a aprobar la reforma previsional, a participar de la conversación de la reforma previsional acá en el Senado y en la Cámara de Diputados, no participaron, se pararon de la mesa y no participaron, una vez que es candidato, diga que la quiere desarmar. Y yo no estoy en campaña del terror, y él lo dijo. ¿Ya? Entonces yo siento que eso para mí es más preocupante. Para mí es más preocupante una persona que un acuerdo que tomó 1 kilo, que lo hicimos con Chile Vamos esa reforma, nos pusimos de acuerdo con Chile Vamos. Le puedo decir con el senador Coloma, el senador Galilea, el senador Cruzcoque, nos pusimos de acuerdo en la reforma, junto con el gobierno y la oposición, nos tomó 12 años madurar ese tema. Fue muy difícil. Y a primera de cambio llega alguien que no participa de las conversaciones porque no quiere, nadie lo echó.
Y ahora viene a criticarle y la quiere reabrir. Yo le digo a los tomadores de decisiones en Chile, ¿qué les puede preocupar más? La militancia de una persona que ha dado pruebas democráticas toda su trayectoria, que ha sacado tremendos acuerdos laborales y económicos para Chile, o una persona que está dispuesto a reabrir un debate que nos tomó 12 años. Entonces yo, más que hablarle a José Antonio Kast, que no lo voy a convencer de nada a él, es aquellos que quieren marcar por José Antonio Kast y que toman decisiones a diario en materia de inversión en Chile, pensar qué da más conducción. No estoy hablando de gobernabilidad, porque uno puede gobernar 4 años y no pase nada en el país. O sea, no pasó nada, quedamos donde mismo. Conducción es la capacidad de llegar a entendimiento, de avanzar la agenda pública, de aprobar un proyecto de ley importante como el royalty de la minería, las 40 horas, la política nacional de cuidado. Usted dígame, ¿ah? Eso es avanzar la agenda. El aborto en 3 causales, eso es avanzar la agenda. ¿Ah? Y gobernabilidad puede haber, el gobierno llegó a buen puerto, terminó perfecto, las instituciones funcionan. Pero la conducción es otra cosa. Y cuando veo un candidato que básicamente lo que hace es insuflarle miedo a la sociedad chilena. Esa es la candidatura de José Antonio Kast. Él permanentemente hurga y remece el susto que tenemos muchos chilenos con la delincuencia, si esto existe. Eso es una realidad. Senador, y él lo que hace es exacerbar ese miedo en vez de encauzarlo, en vez de encauzar la voluntad. Y eso, Janet Jara, es distinta. Y eso es lo que se trata de esta campaña. Y estas diferencias son las que tenemos que marcar de aquí al 14 de marzo. Con tranquilidad, contento, 14 convocando, de diciembre, sabiendo que es cuesta bastante arriba. más corto. Perdón, 14... Lo otro... No, ¿Le para marzo parece yo creo tan que no largo, aguantamos hasta senador? marzo. No, además 14 de marzo yo ya 3 días que no soy senador, así Claro. que estoy en otra. No, lo quiero llevar al año 99, porque el año 99 su padre también ¿Ya? enfrentó una segunda vuelta, ¿no? Y él, Sí. en esa ocasión, su primer discurso fue decir que había escuchado a la gente. Sí. ¿Qué están diciendo esa gente que hoy día tendría que escuchar a Janet Jara? ¿O no? ¿Que tendría Janet Jara que escuchar? Escuchar, como te dije, por qué 19% de los que votaron con voto obligatorio prefirieron a Franco Parisi, que escucharon en Franco Parisi, ¿ya? Y ahí están entonces las propuestas iniciales de Janet, de decir que todos los que son asesores y funcionarios políticos de los ministerios, del aparato público, no pueden ganar más de 5 millones de pesos. Que es una propuesta que ha hecho Franco Parisi. Cada vez que tomaba el micrófono Franco Parisi decía, primero aquí bajar los sueldos de los funcionarios públicos. Digamos, funcionarios públicos. Janet Jara se fue al tiro por los asesores. ¿Ya? O sea, eso es escuchar un poquito qué es lo que están pidiendo. Piden seguridad, es cierto, todos queremos seguridad. Eso no es un cuento, todos queremos seguridad, es una realidad. La pregunta es quién es más efectivo. Y todas las propuestas que se están haciendo en función de tener las listas de espera. Entonces, y creo que son cosas muy concretas también de esta campaña, junto con una visión hacia adelante del país. Junto con una visión hacia adelante. No es solamente un árbol, una lista de supermercados. ¿Ya? Bien. Pero hay que debatirlo y hay que proponerlo. Ahora, si José Antonio Kast arranca de los debates, eso también hay que decirlo. Yo no puedo entenderlo. Alguien quiere ser presidente de Chile que no discuta su idea, que no defienda con convicciones lo que cree. Bueno, cada uno sabe No- cómo no- va no a es ocupar correcto, este no es correcto tiempo ni que ético. es poco pero visible. No es correcto, sí, pero no es correcto ni ético decir no voy al debate porque no quiero cometer errores. Eso no lo ha dicho la él, vida fue una todos cometemos interpretación errores. mía. Claro. Bueno, estoy de acuerdo. Bueno, no sabemos por qué no quiere los debates entonces. Yo lo voy a interpretar porque tiene poco que responder, ¿ya? Y porque no quiere dar la cara. Bien, senador Janet Jara va a Ricardo. los matinales y le interrogan. Harto yo vi. Bien. Senador, le quiero agradecer esta conversación. Vamos a ver cómo se define también, porque el próximo jueves la candidata presenta una nueva estrategia, tal vez adhesiones nuevas a su comando. Me imagino que usted no me va a querer adelantar nada, así que por eso no se lo pregunto. Pero ya veremos Muchas entonces gracias. cuáles son esas definiciones. Que tenga una muy buena tarde, senador. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Vamos. Y nosotros a esta hora, cuando son las 6:30, vamos a cambiar absolutamente de tema. Ya estamos viendo las imágenes, porque la Red de Mujeres en Alta Dirección entregó el premio Complementariedad de Género 2025 en la categoría Comunicador Inspira al presidente de CNN Chile, nuestro presidente Jorge
Carey. El galardón busca reconocer a los medios de comunicación que tienen como prioridad visibilizar el talento femenino. La distinción fue entregada hoy en la 8ª versión del Summit RedMat y contó con la presencia de la presidenta de la corporación, María Ana Matías. El premio, a pesar de que me lo entregan a mí, es un premio para CNN Chile y tiene que ver con el reconocimiento de lo que hemos hecho como canal durante ya muchos años, porque nos hemos dado cuenta que el talento femenino, que el tener en el equipo de CNN Chile mujeres es muy importante. CNN Chile es un ejemplo de cómo el rol de la mujer en la empresa, en los medios, en la sociedad, termina haciendo que esas organizaciones funcionen mejor. Muy bien. Muchas felicitaciones también a todo el equipo que trabaja en CNN Chile. Hacemos una pausa con estas nubladísimas imágenes del puerto de San Antonio, donde a esta hora hay 17 grados de temperatura. Ya regresamos con otras informaciones. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.